Buenas noches, es de suma alegría poder entrar nuevamente a sus hogares. Hoy quiero comenzar agradeciendo a Julio y a Lisa por permitirnos hacer estas transmisiones desde su casa. El cuadro que tengo a mis espaldas es de la sala de su casa y gracias a Dios que desde aquí hemos estado transmitiendo desde hace 5 meses. Gracias Julio, gracias Lisa y que Dios les bendiga. También queremos saludar a la hermana Zuli Robelo desde San Francisco 1, zona 6 de Misco. También a Maggie Chiquita, que es una fiel seguidora de estas transmisiones. También un saludo a nuestro querido hermano y pastor Germán Augusto Ruano, que nos ve desde Zacapa. Dios le bendiga, pastor, y que Dios esté siempre con ustedes. El tema del mensaje o del tema 14 de la serie La Nueva Normalidad se titula La identidad de la iglesia sigue intacta. Ya con esto son 14 temas que llevamos con relación a esta serie que estamos predicando y que estamos viviendo en la práctica, porque es una realidad vivida, algo que estamos experimentando en este momento. Definitivamente hay desesperación por regresar a la normalidad. Al ocurrir el regreso, debemos de ser prudentes y precavidos, ya que algunas cosas no cuajarán con las de antes. Una de ellas, en cuanto a la iglesia específicamente, el permitir congregarnos 10 personas o el 25% de la capacidad de los templos o lugares de reunión. Regla muy lógica para la seguridad sanitaria. Aún así, esto nos ha puesto en qué pensar, que permitir el 25% de los miembros se reúna en un lugar es como que si a la hora de sentarnos a comer juntos solo permitamos que una cuarta parte de la familia pase a comer con nosotros. A todas luces esto suena absurdo. O nos sentamos todos o lo hacemos hasta que podamos. Nos basamos en estos 3 principios. Número 1, principio 1, si no es con todos, pues con ninguno. Pues si no es con todos, pues con ninguno. Como cristianos y como líderes, el fin es cuidar, alimentar y apacentar las ovejas. Por tanto, lo primero que debemos de hacer, como punto número 1, mantener la unidad de la iglesia. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La responsabilidad de todo pastor y miembro del cuerpo de Cristo es mantener el orden y el sentido de unidad de la grey del Señor. Tener calma y paciencia y una buena estrategia para que la visión siga rodando y el empuje de la iglesia no se venga abajo y que no haya bajas a causa de esta situación. 2. El cuerpo de Cristo funciona como el cuerpo humano. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Voy a volver a leer este texto. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El peso de la unidad y de la marcha de la iglesia cae sobre toda la congregación, en el área administrativa, el área operacional, las finanzas o la falta de ellos en todos los tiempos. Los miembros maduros, enseñados con la palabra de Dios, tienen un gran compromiso con el resto de los miembros para que todos salgan a flote. Hay necesidad que los miembros que no han sido afectados funcionen y ayuden a aquellos que sí han sido afectados. El cuerpo de Cristo funciona como un cuerpo humano. Si un riñón falla, el que queda hace las veces de ambos riñones. El cuerpo de Cristo funciona como un cuerpo humano. Si un riñón falla, el que queda hace las veces de ambos riñones. Miembros ayudando a otros miembros. Qué lindo, porque la iglesia en sí no es una organización, sino que es un organismo. Principio 2. Ayudar a todos tiene sentido bíblico y práctico. Número 1, ayudar a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Así, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, dice Pablo. Nos ha emocionado mucho ver iglesias que han estado usando sus locales, sus edificios y espacios de una manera redentora. Están haciendo las veces de alfolí, literalmente hablando, para reunir cosas, para reunir víveres. Escuchamos de bancos de comida, brazos de amor, bolsas básicas de víveres, para ayudar primero a la familia de la fe que está pasando necesidad. Nuestra primera responsabilidad son con los de la familia de la fe. Y también proveer a la comunidad de los alrededores del templo. Es la práctica bíblica de la fe, de amor, de evangelismo y de testimonio cristiano desinteresado. Número 2, vayamos y démosle de comer. Lucas 9:13 dice, y les dijo, dadle vosotros de comer. Al ver aquella multitud, los discípulos dijeron, y ahora, ¿cómo les vamos a dar de comida a estas 5,000 personas? Y el mandato de Jesucristo fue, dadle vosotros de comer. En ese sentido, la iglesia es esencial seguir el mandato del Maestro de Cristo. Para nosotros como cristianos debemos de seguir el mandato de Cristo. Dadle vosotros de comer. Y especialmente a los de la familia de la fe. Principio 3, la iglesia sigue intacta. Pero necesitamos ser flexibles. Primero, necesitamos ser flexibles. Primera de Corintios capítulo 9:20. Dice Pablo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están
sujetos a la ley. En este tiempo de crisis como la que hemos estado viviendo, necesitamos ser flexibles y continuar siendo flexibles hasta que sea necesario. Especialmente cuando atañe el volver a reunirnos en los templos. A veces se ve cierta desesperación por volver a reunirnos. La iglesia, querido amigo, querida hermana, bendita iglesia Logos, la iglesia sigue siendo iglesia, con pandemia o sin pandemia. El Señor sigue siendo la cabeza de la iglesia. Nada ha cambiado en el campo espiritual y orgánico de la iglesia. La identidad de la iglesia sigue intacta. La iglesia no ha dejado de serlo por reunirse en las casas. La iglesia sigue siendo de muchas otras maneras en los templos en estos tiempos. Su esencia no ha cambiado. Yo creo que debemos de entender eso, que la iglesia no son los edificios, eso ya se ha dicho hasta la saciedad. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Número 2, pero necesitamos ser prudentes y cuidadosos. Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el mal y se esconde. Otras versiones dice: y se aparta. Mas los simples pasan y reciben daño. El que no usa la prudencia recibe daño. Necesitamos ser cuidadosos, más ahora que parece que en nuestro país la estrategia es sálvese el que pueda, o dicho de una manera técnica, inmunidad de rebaño. Pudieran haber brotes nuevos y resultaría complicado a volver a las trincheras desde el punto de vista médico, hospitales, enfermeras, cuidados intensivos, muertes y más muertes. Querido amigo que está conectado, queridos hermanos de la familia Logos, el riesgo sigue estando ahí, sigue latente, vigente. No podemos ni debemos de bajar la guardia ni relajarnos con esto. No solo es prudencia y sentido común, es continuar en ese modo de alerta, protección y cuidado. Estamos, amigo y hermano, como en una especie de guerra. Si no tiene urgencia de salir, quédese en casa. Si no es necesario salir, quédese todavía en casa. Es cierto que hay personas que ahora obligatoriamente tienen que asistir a su trabajo, pero si usted no tiene necesidad de salir, no lo haga. Resguárdese del tiroteo y bombardeo viral que todavía sucede ahí afuera. Ahí afuera está el virus todavía. Esto no es ser fatalista y miedoso, sino ser realista. Nos ha llegado noticias, y con mucha pena y nostalgia lo decimos, nos ha llegado noticias de pastores, amigos nuestros, que han desafiado el virus. Y no solo se han contagiado ellos, sino que a sus feligreses también. Hasta aquí, el día de hoy, me ha llegado la noticia que van 12 pastores conocidos nuestros que han muerto por el coronavirus. Es cierto,
Aunque se propagó una teoría de que eso no era cierto, es cierto y ha estado a las puertas. Por esa razón, querer regresar a la nueva normalidad puede resultar funesto, por no usar otro adjetivo. Por eso me atrevo a decir, y quizás se oiga extremo en cuanto a reunirnos 10 personas o el 25%, que si no volvemos con todos, pues con ninguno. Yo creo que esa sería una medida más prudente y más sabia. La iglesia no son los templos. La iglesia la iglesia no está en crisis, sigue siendo intacta, porque la cabeza es la misma de ayer, hoy y por todos los siglos. Esa es la maravilla de la fe, esa es la maravilla de el evangelio, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y su palabra dice que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire qué precioso, querido amigo, querida iglesia Logos. La iglesia sigue siendo la misma. Estando en la casa, estando encerrados, estando en los templos, estando en la calle, en los mercados, la iglesia ahí está presente y sigue siendo la misma. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por pertenecer a tu cuerpo bendito, tu iglesia. Gracias, Señor, y hemos visto que definitivamente la iglesia en su esencia sigue siendo la misma. Quizás las formas cambiarán, pero no el fondo de la iglesia sigue intacto, Señor del cielo. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros en las tribulaciones, en las alegrías, en los triunfos y como también en los fracasos. Bendice, Señor, a aquellos que ya han reiniciado sus labores, quizás, Señor, pensando cómo recomenzar con sus negocios que fueron cerrados, otros pensando en algunos nuevos planes, otros, Señor, que han vuelto su trabajo y que definitivamente ya no es igual por el distanciamiento social. Señor Jesús, pero gracias porque estamos con vida. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros y tú no has cambiado y tu pueblo sigue siendo bendecido. Lo creemos en tu nombre. Amén y amén. Comuníquese con nosotros, envíe sus mensajes, sus comentarios, sus críticas, que son bienvenidas. Queremos hacer lo mejor para Dios y para usted. Que Dios le bendiga y hasta la próxima transmisión.